no quiero parar de hablar de las 21 promesas en estos 6 versos, tampoco de los 7 nombres de Dios en el Antiguo Testamento, ni tampoco acá de las bendiciones que encontramos con la letra P, sino que yo quiero hablar en esta noche, hermano, acerca del retrato de la vida de un creyente en el Salmo número 23. Yo quiero hablar, como hoy es noche culto misionero, hay preguntas que hacemos a Dios, hay desiertos, valles, problemas que pasamos y muchas veces quedamos sin respuesta. Salmo 23 va a contestar sus preguntas en esta noche. ¿Te puede dar gloria a Dios? Yo quiero hablar, hermano, acerca de 2 retratos de la vida de un creyente. Yo quiero hablar, hermano, acerca del Salmo que habla del buen pastor. Hermano Enrique, todos conocen el Salmo del buen pastor. Hermano Ezequiel Faría, pocos conocen el buen pastor del Salmo número 23. Todos decimos de memoria: Jehová mi pastor, nada me faltará. Hablamos y hablamos del Salmo del buen pastor, pero no tenemos intimidad con el buen pastor del Salmo número 23. Y esto es un problema para la iglesia, porque hablar de la palabra es fácil, pero vivir en la palabra es otro tema, es otra cosa, es otro argumento. Entonces hay creyentes que dicen el Salmo 23 de memoria, porque Dios les dio una mente brillante y ellos aprendieron hasta los 6 versos del Salmo 23, pero no conocen la intimidad con el buen pastor del Salmo. Aleluya, Jesús. Cuando nosotros nos deparamos con Salmo 23, nosotros tenemos un salmo cristocéntrico, es decir, que Cristo es el centro de ese salmo. Amén. Hoy en día, hermano Julio, se dejó de predicar mensajes cristocéntricos. Mensaje donde Cristo es el centro del mensaje. Hoy hablamos de muchas cosas, de llave, de tantas barbaridades. Pero yo quiero decirle, como hoy es culto misionero, misión, es muchas cosas, hermano. Y la misión, hay muchas fases de la misión, hay muchas columnas de la misión, y en esa una de las columnas entra el área financiera, entra el área espiritual y entran otras áreas más. Y cuando hablamos de misión, hablamos de levantar predicadores que para predicar a Cristo deben aprender a hablar de Cristo en su mensaje. Escuchamos de todo un poco en este tiempo, menos de Cristo en nuestro mensaje. Escuchamos alabanza de todo un poco, menos de Cristo en las alabanzas. Escuchamos testimonio de todo un poco, que esto pasó, que aquello, lo otro, que se me alargó aquello, que se me achicó, pero no está Cristo en esos testimonios. Si Cristo no está en nuestro mensaje, en nuestras alabanzas y en nuestro testimonio, no vale la pena escuchar, porque Cristo es la razón para creyente vivir y su vivir en este planeta Tierra. Es Cristo la razón de nuestra vida. Entonces, hermanos, yo quiero hablar sobre esta revelación que Dios me dio. No voy a decorar este mensaje, no soy repostero. No voy a adornar tampoco, porque no trabajo en adornar salones. Tampoco voy a predicar a usted que Dios le va a entregar la llave de un auto o la llave de una casa, porque no soy llavero ni dueño de agencia de auto. Pero sí voy a hablarle del buen pastor, del Salmo número 23, que él conoce las fases y los retratos de su vida, mi hermana, y de su vida, mi hermano. Y en esta noche Dios va a hablar a través del Salmo número 23. Gracias, Señor. ¿Cuántos pueden dar gloria? Usted sabe, hermanos, que un mensaje que hable de Cristo no es fácil de hablar.
Un mensaje que esté la cruz de Cristo no es fácil de hablar, porque al hablar de Cristo estamos hablando del sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Cuando hablamos de Cristo estamos hablando del primogénito de Dios que descendió del cielo, y el Nuevo Testamento nos dice: Él dejó su trono, su gloria, se sacó la vestidura real, descendió abajo, nació de una mujer y vivió acá abajo y murió en la cruz del Calvario como un siervo para que usted hoy tenga la vida eterna. ¿Puede dar gloria a Dios Jesús esta noche? Yo amo hablar de Jesús, pero vamos a entrar, hermano. Cuando nosotros miramos Salmo número 22, número 23 y número 24, yo encuentro ahí una trilogía. ¿Qué quiero decir? Encuentro una unidad paralela, contemporánea de estos tres números, 22, 23 y 24. Cuando nosotros vamos a mirar el primer verso del Salmo 22, la Biblia va a decir así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando nosotros, hermanos, vamos a Marcos 15:34, nosotros vamos a ver que el Salmo 22 se cumple allá en Marcos 15:34, cuando Jesucristo, que está en esta noche, que está en su corazón, que está en el mío, que está en este templo, estaba crucificado allá con el peso del pecado tras sus espaldas. Ahí él ve que Dios, su propio Padre, Dios Padre, va a dar vuelta a su espalda metafóricamente, porque no pudo ver el pecado de la humanidad. Ahí Salmo número 22 va a reflejar allá la vida de Jesús, cuando él va a decir en la lengua de aquella época: Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir: Señor mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces en el Salmo número 22 yo encuentro a Jesús crucificado en el madero. Pero cuando voy a Salmo 23, yo veo allá en Juan capítulo 20 que Jesús está, cuando resucitó, caminando con los discípulos como el buen pastor del Salmo número 23, cuando en el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Los discípulos estaban ya casi desviados, la fe de ellos iba al piso. Dos discípulos que me habla la Biblia, no da nombre, los discípulos de Emaús, ellos estaban caminando diciendo: pensábamos que era él, pero murió en la cruz, murió, padeció, no resucitó. Pero en eso el buen pastor del Salmo 23 camina con ellos, va a la casa de ellos. Cuando iba a participar al alimento, desaparece, y uno al otro le dijo: ¿notaste que cuando él hablaba el corazón ardía? Yo quiero decir algo en esta noche: cuando el buen pastor del Salmo 23 habla, el corazón debe arder por amor a su nombre. Pero cuando vamos al Salmo número 24, como hemos leído, notamos que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo del 8 al 9, la Biblia va a decir que él está dando las últimas referencias para los discípulos. Y él está diciendo: quedaos en Jerusalén hasta que de lo alto seáis revestidos por el poder del Espíritu Santo. Abro un paréntesis acá: hoy hay poder de todo tipo, pero menos el de lo alto. Hoy hay poder de toda clase, pero menos el de lo alto. Tenemos predicadores por doquier que hablan de todo, menos del Jesús del Salmo 23, que está allá de lo alto. Predican de todo qué tipo de poder, menos del poder que Jesús habló allá en aquel día: quedaos en Jerusalén
Jerusalén hasta que de lo alto seáis revestido con el poder. Versículo 9 dice que él comenzó a irse en una nube y fue comenzando a desaparecer. Ahí cuando Hechos de los Apóstoles no nos da qué pasó después de esa nube, porque encierra el versículo ahí y comienza la historia del Pentecostés. Pero Salmo 24 nos va a contar por revelación del Espíritu Santo que detrás de la nube ahí hay un gozo terrible, porque cuando Jesús va llegando al cielo hay una comitiva de ángeles, y en el tiempo de Jesús, cuando un emperador, cuando un rey volvía de la guerra, los portones eran grandes y altos, y cuando él volvía victorioso de la batalla que mató a los enemigos, gritaban los centinelas: alzad, oh puerta, vuestras cabezas, porque está entrando el rey aquí en este lugar. Salmo 24 va a decir que cuando Jesús se está acercando, allá arriba grita el que está sentado en el trono y dice: levantad vuestras cabezas, levantad vosotras cabezas, puertas eternas, porque está entrando el Rey de Gloria. Ahí hay una cuestión allá arriba. Los ángeles preguntan: ¿quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es este que está entrando con la victoria en las manos? Hay Dios que está sentado en el trono responde: Él es el Rey de Gloria, grande en batalla, poderoso en la guerra, que venció la cruz y ahora está entrando para ocupar mi lugar a la derecha. Y en esta noche ese Rey está aquí con nosotros. Yo estoy sintiendo la gracia de Dios. Salmo 22, Salmo 23, Salmo 24 están conectados. En el 22 se muere en la cruz del Calvario. En el 23 se resucita como el buen pastor. Pero en el 24 Él entra ya a sentarse al lado del Padre, a la derecha del trono. Y está hasta el día de hoy y hasta el día del arrebatamiento. En el día del arrebatamiento Él deja el trono y viene hasta las nubes a buscar a la iglesia. Yo quiero preguntar: ¿quién va a volar en esta noche si Él llega a venir? ¿Quién va a volar con Él hasta las nubes? Yo quiero volar con Él. Yo quiero ir con Él. Buen pastor que sabe. Ay, soba, glóba. Yo siento la gracia de Él en esta noche. Levante su mano para arriba. El buen pastor del Salmo 23 está en esta noche. El buen pastor del Salmo 22 también está en esta noche. Y el Salmo 24 de ese buen pastor también está en esta noche. Ahora, hermanos, quiero hablar y voy a pedir que usted abra su Biblia. Abra su Biblia, por favor. Salmo 23. Usted va a necesitar su Biblia. Yo siento la gracia de Dios. Aleluya. Gracias. Deje su Biblia abierta. Vamos a meditar un poco. Cuando nosotros, hermanos, nos deparamos con el primer retrato de la vida de un creyente, nosotros vamos a encontrar el primer retrato que Dios eligió para que usted viva. Está en el Salmo 23, en el versículo 2. Mire su Biblia. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Presta atención ahora. El primer retrato de Dios para nuestra vida. Note el detalle que hay en el Salmo 23, versículo 2, dice pastos en plural. No es un pasto, son muchos pastos. ¿Por qué, hermano Gastón? Porque cuando Dios, hermano, permite
que la bendición llegue a nuestra casa. Él hace que la bendición llegue de una manera que sobreabunde. El primer retrato de un creyente es el de pastos abundante, donde pone la mano, todo funciona. Es el periodo donde cuando usted abre su heladera, usted tiene ahí todo para usted colocar en su mesa. Si usted quiere comer carne de res, ahí hay de todo. Si usted quiere comer carne de cerdo, también tiene ahí en la heladera. Si quiere comer carne de pescado, también hay ahí. Y si quiere comer carne de ave, también hay ahí. Hay de todo. Usted abre por la mañana su heladera, tiene un desayuno digno para poner. ¿Por qué, hermano Gastón? Porque es el primer retrato de la vida de un creyente. Pastos verdes. En nuestra traducción, hermano, dice en lugares de delicados pastos. Pero en otras traducciones dice en pastos verdes Él me hará descansar. ¿Por qué? Porque son muchos pastos. Entonces llega un domingo, usted come lo que usted quiere. Durante la semana usted no tiene necesidad de nada, porque la bendición de Dios en el primer retrato de nuestra vida es abundante, es lindo. En el primer retrato encontramos en aguas tranquilas, porque una oveja no toma agua en un momento donde hay mucha corriente o perturbadora. No, la oveja toma agua cuando el agua está calma, está tranquila. Entonces acá el primer retrato es que Dios está diciendo: hay pastos verdes para vos, hay agua tranquila. Y yo aprendo acá en el Salmo 23 lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que en esa etapa de pastos verdes y aguas tranquilas, el mensaje, hermana Sofía, es uno solo: disfrute esa etapa de su vida, disfrute a lo máximo la etapa de bendición para usted. ¿Por qué? Porque esa etapa se va a acabar. ¿Por qué? Porque ese retrato va a terminar, no va a ser para siempre. Lo de pastos verdes y aguas tranquilas, no, Señor. Vamos a avanzar. Aleluya, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Levante su mano derecha en esta noche. En esta noche hay creyentes acá, Anafán, que están en el segundo retrato. El periodo de pastos verdes, hermano Fabián, pasó, se fue. Y muchos están en el segundo retrato. Valle de sombra de muerte. En el primer retrato, usted abría su heladera, como dije, y usted comía lo que usted quería, mientras que el otro hermano allá estaba comiendo un pan duro y un guiso, no despreciando, pero sabemos que algo no está bien en esa economía. Entonces, lo que para usted sobra, para el otro es un manjar. Lo que para usted sobra, para aquel que está en el segundo retrato, que es el valle de sombra de muerte, es una delicia. ¿Por qué? Porque hay creyentes, hermana Raquel, que cuando están en el pasto verde y aguas tranquilas, ellos eligen lo que quieren comer, hasta llegan a despreciar: no, esto no quiero, no, esto deja por otro lado, ¿sabe qué? Vamos a darle a fulano que él coma eso, yo no como eso, yo como aquello, vamos allá y vamos a comprar. Entonces ellos desprecian lo que para el otro es un manjar, para usted es un desperdicio. Pero yo voy a profetizar esta noche: no maldición, palabra de Dios, porque no todos van a quedar en el primer retrato. Todos nosotros vamos a pasar de pastos verdes a valle de sombra de muerte. Pero yo tengo un mensaje de Dios: Él va a estar en ese valle con usted, Él va a caminar al lado suyo, Él no le va a abandonar. Aleluya. Pasamos a la segunda etapa
valle de sombra de muerte. Aleluya. Usted se levanta por la mañana pensando que está en pastos verdes. Abre la ventana de su vida, se acostó y en su paladar había gusto a miel, sabor a miel, pero se levantó al otro día con gusto a hiel en sus labios. Estoy hablando de la vida. De estar en pastos verdes y aguas tranquilas, ahora usted se depara en medio del valle de la sombra y de la muerte. Aleluya. Está todo bien, va al médico y entra en el valle de la sombra de la muerte. Entra en su lugar de trabajo y el patrón le dice: no hay más trabajo para ti acá. Entraste en el valle de la sombra y de la muerte. Donde todo iba bien en el matrimonio, al otro día todo un desastre, valle de la sombra y de la muerte. Un día usted estaba en pastos verdes, al otro día usted está dentro de un valle llamado en la Biblia valle de sombra y de la muerte. ¿Por qué? Porque es el segundo retrato de la vida de un creyente. Ahora presta atención. Cuando yo miro este pasaje, yo aprendo la segunda lección. Dígame usted, ¿qué fue lo que Dios cambió del versículo 2 al 4? ¿Fue el individuo o fue el ambiente? El ambiente. ¿Fue el personaje acá o fue el lugar? Fue el lugar. El personaje es el mismo que disfrutó en pastos verdes y aguas tranquilas. Ahora está atravesando por el valle de la sombra y de la muerte. Yo quiero decir en esta noche, hay algunos de ustedes que están atravesando por ese valle. Hace 2 meses atrás usted estaba de lo mejor, pero hoy todo está saliendo mal. Hoy nada tiene sentido. Hoy todo está trabado y el diablo predicando para usted: Dios te abandonó, Dios ya no te escucha. Nada de eso. Es que el valle de la sombra y de la muerte es parte de la vida de un creyente. Hay que pasar, hay que atravesar y hay que hacerlo con la frente en alto, marchando y no retrocediendo. Hasta a veces da ganas de parar, pero no da para parar porque no hay atajos para tomar. El camino es uno, la dirección es una y hay que atravesar.